Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. De antemano, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de todas las actividades que la asociación realiza. Para los que se conectan por primera vez con nosotros, mi nombre es Vania Oreña, soy arquitecta, presidenta de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Es una asociación sin fines de lucro que nuestro principal interés es siempre traer temas importantes para todos los profesionales que se dedican al desarrollo de proyectos de la infraestructura hospitalaria. Hoy tenemos un tema muy importante como es el diseño y la construcción de las salas para resonancias. Y tenemos, por supuesto, un invitado muy especial, a David. Bienvenido, David. Él es chileno, nos acompaña hoy, tiene mucha experiencia y realmente sé que va a ser un tema de mucho interés para todos los profesionales en arquitectura y ingeniería, la parte médica, los biomédicos. En realidad, creo que en este tema muchos profesionales de diferentes especialidades trabajan para que se pueda llevar a buen término lo que es el desarrollo de un tipo de estos proyectos. Pero antes quiero realmente dar la bienvenida a todas las personas de diferentes países que nos acompañan, como mandamos un saludo a los que nos acompañan de Venezuela, Bolivia, Perú, México, Argentina, Nicaragua, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Chile, Panamá, República Dominicana y por supuesto de Costa Rica. Muchísimas gracias. Los invitamos también a visitar toda nuestra información que tenemos en nuestra página web www.acoaicr.com. También que puedan visitar nuestros boletines informativos, nuestra biblioteca también donde tenemos mucha información de COVID, de normativas nacionales e internacionales también. Y sobre todo que nos escriban para darnos su opinión sobre temas de relevancia que les gustaría que nosotros podamos hacer webinar constantes. Hoy también quiero informarles que vamos a iniciar nuestros cursos virtuales. En el mes de octubre tenemos ya nuestro primer curso virtual sobre instalaciones eléctricas en áreas de atención de salud, hospitales y centros ambulatorios. Este va a iniciar el 6 de octubre, tiene una duración de 30 horas, va a ser por 2 meses, 2 veces por semana. Cualquier información, por favor, visiten nuestra página, es de un cupo limitado, 25 personas son las que pueden estar en el curso y realmente va a ser de mucho interés. Tenemos 2 profesionales extranjeros que van a impartir este curso. Entonces los invitamos al final de la conferencia. También voy a ampliar un poquito más esta información porque no quiero hacer esperar mucho a David. Buenas tardes por acá y buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias, Vania. Bueno, primero que todo quisiera darte las gracias por esta invitación, tanto a ti como a la asociación. Para nosotros es muy importante poder formar parte de una de sus charlas virtuales. Además, es un placer poder estar aquí y saludar también a todos los que se están conectando con nosotros. Esperamos que esta presentación sea de su interés y de su agrado. Lo primero es destacar cuál es el objetivo que a nosotros nos impulsa para poder llevar a cabo este webinar. Y esto es, por supuesto, poner a su disposición nuestra experiencia en los proyectos de resonancia y apoyarlos con toda la información y con todas las referencias acerca de este tipo de proyectos que son tan especiales, ¿ya? Lo principal es indicarles cuáles son los desafíos que plantea un proyecto de estas características, principalmente para la habilitación hospitalaria, y en nuestra experiencia, por supuesto, como fabricantes y proveedores de jaulas de Faraday y de otros elementos para la implementación de estos proyectos de resonancia magnética, se pueden ejecutar de forma más sencilla o más simple si en un inicio uno revisa en profundidad todos los elementos que va a requerir en el proyecto y cuál será la repercusión que cada uno de estos elementos va a tener en el sitio. Entonces, en la mayoría de los casos, por lo general, y lamentablemente, se definen los espacios
principalmente para el resonador magnético por el flujo de pacientes, porque este es el área de imágenes que tenemos y así es como nos acomodamos y a veces toca instalar en algún lugar donde las condiciones podrían haber sido mejor si se hubieran podido estudiar un poco previamente, pero a veces los proyectos ya están más avanzados y es un poco más difícil. Entonces, cuando se detectan problemas en las habilitaciones, por ejemplo con la ruta del quench o con el peso del equipo y los elementos, el proyecto ya está en marcha o es peor aún que el sitio ya esté construido o prácticamente terminado, entonces es mucho más difícil hacer modificaciones de última hora, las que pueden repercutir, por supuesto, en los presupuestos y también en los plazos de entrega y de ejecución. Entonces, lo ideal es partir revisando cuáles son la preevaluación de los proyectos y cómo vamos a trabajar con respecto a estos requisitos. ¿Bien? Ve qué importante, así es que ya saben, al final de la conferencia, ustedes pueden enviar las preguntas para poder evacuarlas, que David las evacúe. Y voy a introducir a David para que ustedes sepan la experiencia que él tiene. Es un profesional licenciado con 7 años de experiencia, durante los cuales ha liderado proyectos que contemplan la provisión e instalación de jaulas Faraday para proyectos de resonancia magnética, los MRI, en habitaciones hospitalarias. En la actualidad se empeña como Latin Sales Manager de la empresa chilena de ingeniería Tequemi, donde realiza la evaluación y los ajustes de implementación final para las jaulas de Faraday y sus elementos en proyectos de resonancia magnética, con las diferentes fabricantes de equipos médicos de varias marcas. Esto le ha permitido desarrollar las instalaciones de jaulas en proyectos del sector público y privado en países como Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Realmente, como ustedes ven, han dado por todos los países toda la experiencia que pudo haberse encontrado, como lo que comentaba ahora David. Y esa es la idea, tener una oportunidad todos los profesionales de conocer de antemano los requerimientos para entonces así poder desarrollar los proyectos desde un inicio de una manera correcta. Entonces te damos la bienvenida, David, nuevamente, y te dejamos con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Ya saben, recuerden, al final de la conferencia pueden escribir a través del Facebook, mandarnos un mensaje y nosotros vamos a hacerle todas las consultas para que David las pueda contestar. Entonces te dejo, David. Bueno, perfecto. Para iniciar, vamos a hablar acerca de los requisitos fundamentales de un resonador magnético. ¿Bien? Lo primero para nosotros es destacar que un proyecto de resonancia magnética no es igual a otros proyectos de radiología o de diagnóstico por imágenes, ¿ya? Principalmente porque algunos de los requisitos del resonador no son comparables a un proyecto de rayos X, de CT o de mamografía. Pese a que pueden ser bastante similares, el resonador magnético tiene algunas complejidades bien especiales. En estos proyectos, como dice ahí, vamos a tener algunas consideraciones específicas, como por ejemplo el peso del equipo, la composición de las estructuras en la obra, vamos a tener proyecciones de campo magnético, emisiones de ruido, vamos a tener que revisar muy bien la disponibilidad de espacio, los cumplimientos de especificaciones técnicas, las rutas de acceso y un montón de cosas más que tienen que ir chequeándose una a una. Además existen proyectos específicos que son para la implementación de un resonador magnético, como es el caso de la jaula de Faraday, del ducto de Quench o del blindaje magnético, por ejemplo, que imagino algunos de ustedes han escuchado acerca de eso. En Disculpa, este David. sentido, entonces, vamos a destacar que los David, proyectos disculpa. típicos, incluso de cualquier habilidad, ¿sí? Sí, ¿Perdón? disculpa, es que no estamos viendo la presentación. La presentación, si Mil la disculpas, mil compartes. Ajá. disculpas. Déjame revisarla de nuevo. Dame un segundo. Mil disculpas. Se había quedado Ok. aquí. Creo que ahí sí. Ya te informo. Todavía no, no la estamos. Ok, ya ¿Ahora casi. sí? Ahí, exacto. Perfecto. Bien, les pido mil disculpas. Ahí tenía
un inconveniente con el computador. Denme un segundo, perfecto, estamos. Entonces, para retomar, les decía que existían proyectos específicos para la resonancia, como son la jaula de Faraday, el ducto de Quench o el blindaje magnético. Entonces, en este sentido, los proyectos típicos de cualquier habilitación hospitalaria, como es la construcción, los proyectos de electricidad o los proyectos de clima, en resonancia magnética van a tener particularidades que deben ser revisadas por los proyectistas de cada especialidad a tiempo. Y a tiempo nos referimos a ojalá con mucha anticipación. ¿Bien? Perfecto. Un proyecto de resonancia entonces presenta diversos desafíos y tiene muchos elementos a considerar. Entonces, cuando no se revisan en detalle todas estas proyecciones y las ubicaciones finales de los elementos, podemos causar incluso modificaciones, como les decía, de última hora en la obra civil. Estos requisitos del resonador siempre cambian y se ajustan dependiendo del resonador magnético que nosotros vayamos a instalar, la marca, el modelo y el teslaje, por supuesto, y también de las condiciones particulares que tiene cada uno de los sitios. Va a ser necesario entonces que en un proyecto de resonancia, desde un inicio hagamos una mirada en 360 grados alrededor de todos los elementos, porque así nos planteamos cada proyecto, por lo menos nosotros, para trabajar desde el inicio. Sabemos que vamos a requerir un blindaje magnético, por lo tanto vamos a instalar una jaula de Faraday de cobre como base para este requisito, pero la jaula de Faraday, además de requiere planos de detalle, requiere una revisión del sitio, tiene una puerta RF que es totalmente especial, una ventana especial, hay interfaces necesarias para la conexión de cada uno de los servicios de clima, de gases medicinales. Además se requieren acabados interiores en la sala que tienen que ser específicos para resonancia, a los cuales posteriormente vamos a ir integrando diversos elementos como set de iluminación, placas interiores de muros removibles, iluminación decorativa o kit de audio para sonido ambiental. Todos estos elementos deben ser compatibles con resonancia magnética, por lo tanto no siempre estos materiales o materias primas se encuentran en algunos mercados locales o tradicionales. Este mismo proceso de revisión entonces que hacemos con la jaula de Faraday, con los acabados y con cada uno de sus elementos y detalles, lo tenemos que llevar a cabo con el ducto de Quench, el blindaje magnético, las condiciones de obra civil, las conexiones y la puesta en marcha del chiller, etcétera, etcétera. Vamos a tener que verificar entonces siempre que se cumplen todas las especificaciones de los fabricantes para el equipo, chequeando también las condiciones y las posibilidades que nos va a ofrecer el sitio donde tengamos que instalar. Y aquí es donde estos proyectos se vuelven específicamente complejos. Entonces vamos a revisar algunos de los requisitos que son más importantes para la instalación de un resonador magnético. ¿Bien? Vamos a iniciar, por supuesto, con el cumplimiento de requisitos estructurales. ¿Por qué hay requisitos estructurales? Principalmente porque los equipos de resonancia tienen un peso aproximado que va desde los 4 o 5 o incluso hasta 6 toneladas, dependiendo si el resonador es de 1.5 o de 3 Tesla. Todo este peso queda solo apoyado en 4 puntos específicos. Bajo estos puntos, a veces vamos a tener que instalar placas especiales en la jaula de Faraday, o anclajes antisísmicos, lo que depende mucho del país donde tengamos que realizar la instalación del equipo. En Chile, por ejemplo, la instalación de los anclajes antisísmicos es absolutamente obligatoria para todos los resonadores magnéticos. Esto no es todo el peso que debe soportar la estructura, porque además tenemos que considerar el peso de la jaula de Faraday, que puede ir desde las 3.5 toneladas hasta las 6 toneladas, dependiendo de la cantidad de elementos que se integren con el proyecto. Cuánto pesa el ducto de Quench, cuánto pesa el blindaje magnético, etcétera, etcétera. A diferencia del resonador, el peso de la jaula de Faraday no se apoya solo en 4 puntos específicos de la losa del sitio, sino que se distribuye por toda la losa inferior. El peso de sus elementos, como el blindaje magnético y el ducto de Quench, sí van a generar cargas específicas en algunos puntos, por lo que se deberán revisar caso a caso. Hablaremos después de esos elementos, sus características y sus requisitos de instalación para que todos puedan tener mayor familiarización con esos detalles. Será importante en esta etapa entonces consultar o realizar una memoria de cálculo y reforzar adecuadamente las losas. Como pueden ver en las imágenes, se pueden hacer sistemas de refuerzos de losa de diferentes formas. En este caso nosotros pusimos 2 ejemplos que son los refuerzos con vigas metálicas y los refuerzos con fibra de carbono. ¿Ya? Es importante destacar que si se refuerza una estructura con vigas de acero, los resonadores magnéticos tienen una cantidad limitada de hierro permitido a ciertas distancias del isocentro, lo que varía, por supuesto, dependiendo también del fabricante y del modelo del resonador a instalar.
En los otros casos, si los refuerzos se hacen, por ejemplo, con la fibra de carbono, debemos conocer por qué cara de la losa se va a instalar la fibra de carbono, ya que hay algunas diferencias. Tendremos que chequear también los puntos de anclaje del resonador magnético por la cara superior de la losa. Como les hablaba, hay anclajes que son antisísmicos que tienen que quedar directamente sobre la jaula y sobre la losa de la obra civil. Y en el caso del que sale en esta imagen, que es un refuerzo con fibra de carbono por la parte inferior de la losa, se tienen que revisar los espacios para instalar las estructuras de soporte de los eventuales blindajes magnéticos que se pudieran requerir en el área. ¿Bien? Existen otros proyectos, porque no todos los resonadores están instalados en segundos niveles, ¿ya? Donde también pueden haber resonadores en el piso, donde vamos a tener que instalar, por ejemplo, una fundación para que la estructura pueda transmitir de forma adecuada las cargas del equipo, para brindar así apoyos más estables a la estructura. O, por ejemplo, tener losas postensadas, donde tendremos que conocer cuál es la estructura y cómo está conformada para determinar los puntos donde se van a realizar los anclajes del resonador magnético. ¿Bien? Esto como a grueso modo en lo que tiene referencia a los refuerzos de las estructuras y las losas del piso en la obra civil. También tenemos que fijarnos en el cumplimiento de los requisitos acústicos, ¿ya? Durante el funcionamiento de un resonador magnético se generan emisiones de sonidos que pueden sobrepasar incluso los 120 decibeles. Esto varía dependiendo, por supuesto, de la secuencia que estemos realizando con el equipo y del tipo de resonador magnético. El sonido que emite un resonador magnético tampoco es igual en un 1.5 que en un 3 Tesla. Aquí es donde se vuelve importante dar cumplimiento a las normativas de salud laboral, principalmente porque los tecnólogos, que son los que están expuestos diariamente durante largos periodos de tiempo al ruido que emite el resonador magnético, son los que más lo sufren. Por eso se recomienda al menos considerar el aislamiento de la sala de comando o control de la sala de examen, considerando la integración en la jaula de Faraday de materiales aislantes y absorbentes acústicos. Además, será necesario revisar si es posible instalar sellos acústicos en la puerta, los que permitan contener el ruido que sale a través de ella. Debemos considerar también que se ubican zonas sensibles hospitalarias cerca a veces de donde está el resonador magnético, como por ejemplo las salas de estudios de sueño, las salas de recuperación o las mismas salas de hospitalización que se encuentren cercanas a la habilitación del resonador. Para este propósito también va a ser ideal revisar con detalle cuáles son las repercusiones del ruido en los proyectos de clima o en los shafts cercanos que estén a la sala de examen, porque la transmisión del ruido de un resonador no es solamente aérea, sino también es mecánica, ¿ya? Y son transmisiones bastante potentes. Por lo tanto, si es muy importante considerar el tema del ruido, vamos a tener que revisar completamente los otros proyectos que estén cercanos a la sala para que el ruido no viaje a través de él. Después vamos a revisar el cumplimiento de requisitos de vibraciones. Todos los resonadores magnéticos, sin excepción, son sensibles a las vibraciones, principalmente a las vibraciones de baja frecuencia. Por este motivo, va a ser sumamente recomendable realizar evaluaciones y mediciones en los sitios previamente, para determinar entonces si existen o no fuentes de interferencia cercanas que deban ser analizadas. En caso de existir estas fuentes cercanas, como aparecen en las imágenes, equipos de clima, salas de bomba o incluso los camiones de recolectores de basura que generan vibraciones bastante importantes, tenemos que revisar y considerar si todos estos equipos pueden ser aislados de las losas, ¿ya? Porque con esto vamos a delimitar un poco el traspaso de estas vibraciones. También se debe prestar atención con el distanciamiento y la aislación de las calles cercanas, no solamente las calles de tránsito público, sino también el acceso a los parqueaderos u otros puntos donde transiten vehículos livianos o pesados que tengan relaciones con los centros hospitalarios. Muchas veces el ingreso de la ambulancia puede complicar la instalación del resonador porque existen estos reductores de velocidad y cuando pasan muy rápido por ahí se genera una fuerte vibración que se puede transmitir a través de las losas hacia la sala de resonancia si está muy cerca del área de urgencia. Vamos a revisar también el cumplimiento de requisitos de interferencias magnéticas. Como saben, los resonadores magnéticos son sensibles también a las interferencias magnéticas de los campos AC y DC. En este punto va a ser necesario poner nuestra atención sobre cuáles son las distancias que van a existir entre el isocentro del resonador magnético
con motores, generadores, vehículos en movimiento, líneas del metro, líneas del tren, cableados de alta o mediana tensión que puedan estar cercanos al sitio. Incluso la misma trayectoria y la potencia de esos cableados de alta tensión o la cercanía de otros equipos de radiología al resonador magnético y su orientación con respecto a los ejes del resonador tienen que ser revisadas porque podrían generar distorsiones o interferencias que después van a complicar el funcionamiento y van a deteriorar la calidad de imagen del resonador. Entonces, estas mediciones EMI de campo magnético es ideal que se realicen en conjunto con la vibración, con las mediciones de vibración que se mencionaron anteriormente. Luego, los informes de estas mediciones deben ser revisados por los fabricantes de equipos para que ellos evalúen las condiciones del sitio, las comparen con los requerimientos de sus equipos y puedan determinar si es necesario o no efectuar algún tipo de mitigación en el área para permitir la instalación del resonador magnético. Vamos a revisar también el cumplimiento de requisitos de los espacios mínimos. Aquí este es un punto bastante importante, porque por lo general el diseño de la sala se hace con los espacios mínimos, y después siempre quedan la intención o las ganas de poner otros elementos en el proyecto, y ya estamos un poco tarde porque los espacios no lo permiten. Entonces, los equipos de resonancia, todos ellos tienen requisitos mínimos de espacio, en cuanto al ancho, al largo y a la altura de la sala. Esto va a aplicar también a la sala de examen, donde debemos respetar las áreas de servicio del resonador, que son las que se requieren posteriormente, como también a la posición final de los gabinetes en la sala técnica, la cual también debe cumplir con espacios mínimos. Va a ser necesario entonces considerar estos requisitos de espacio, como les mencionaba, para la altura, porque debemos chequear que todos los elementos que se proyectan sobre el resonador magnético, ¿ya?, no generan espacios perdidos o no generan choques. Aquí nos referimos a, por ejemplo, que nosotros vamos a considerar para el techo la altura mínima del resonador, luego tenemos que considerar el espesor de la jaula del techo, probablemente vamos a pasar ductos y canalizaciones de clima, bandejas de cables con los cableados del resonador hasta el panel de penetración, vamos a tener probablemente estructuras y blindaje magnético en el techo si es que la losa es muy baja. Entonces, todos estos elementos tienen que ser considerados y revisados para poder analizar la distribución de ellos en el espacio y no tener problemas después en la implementación en el sitio. Vamos a revisar entonces el cumplimiento de las rutas de acceso. En este caso, el resonador magnético requiere siempre una abertura en la obra civil que nos permita realizar de forma correcta y segura el ingreso del resonador a nuestra sala de examen, lo que es conocido como el rigging. La posición de esta apertura en los muros de la sala y en los muros de la jaula de Faraday siempre va a ser relativa y se puede ajustar bastante a las condiciones del sitio. Mientras tanto, el tamaño de esta dimensión siempre va a estar definido por cuál es la marca y el modelo del resonador que vamos a instalar. Y según eso vamos a tener que analizar el tipo de maniobra que debamos ejecutar en el sitio, también dependiendo de las condiciones. La idea siempre es encontrar una ruta de acceso viable que nos permita transportar el resonador desde la calle o desde el punto de descarga hasta el sitio final, contemplando siempre algunos puntos muy importantes. Se debe revisar el detalle del ancho y del alto requerido para el paso del resonador. Como pueden ver en las imágenes, en la primera imagen de la izquierda, a veces los espacios están determinados por 1 milímetro, entonces el resonador podríamos decir que pasa justo, ¿ya? Consideramos también la altura del sistema de transporte que se instala bajo el resonador para poder desplazarlo, como también el espesor de las placas que se van a usar para cubrir o proteger el piso del sitio. Si es que el piso del sitio ya está terminado, por lo general se ponen placas, entonces a veces esas placas que miden 2, 4 o 6 milímetros, dependiendo de lo que se instale, pueden empezar a restarnos espacio que va a ser necesario para trasladar el resonador hasta el interior de la sala. También se debe chequear si se deberán desarmar o rearmar elementos en el camino del resonador, como las puertas, mamparas o pasamanos, incluso también los apoyacamillas que están presentes en todos los pasillos. Se debe considerar también que si la ruta es muy ajustada, cabe la opción de que algunos de estos elementos sean desinstalados o se dañen. Entonces hay que analizar cómo estos elementos se repondrían en caso de que tengamos algún problema con el ingreso del magneto.
No solo el resonador magnético requiere una ruta de acceso, ya que nosotros también tenemos que ingresar la jaula de Faraday que entra unos cuantos días antes del resonador. También se deben analizar las rutas de acceso para los termos o los DWARDs de helio, que son los que se utilizan para recargar el resonador magnético en el caso de algún mantenimiento o después de la instalación o en el caso de algún quench. Agregar también que si la sala de resonancia está ubicada en pisos superiores, deben considerar que si dentro de los procesos de resonancia se realizan exámenes con sedación, deben tener en cuenta cómo vamos a evacuar a este paciente de urgencia. Por lo tanto, también se debe analizar una ruta que vaya directo a los sectores de urgencia o directo a los ascensores de camilla. ¿Ya? Eso con respecto a las rutas desde y hacia la sala de resonancia, tanto para el ingreso del resonador como de la jaula de Faraday, considerando también el DWARD de helio, y por último una ruta de escape en el caso que nosotros tengamos pacientes con procesos de anestesia. El diseño interior y el confort para las salas de resonancia. Bueno, este no es precisamente un requisito principal de la instalación, pero porque sabemos que los presupuestos siempre están ajustados, y probablemente los elementos de diseño son los últimos detalles que se consideran en el proyecto de resonancia magnética. Ahora, lamentablemente, sí es un punto muy relevante, porque esto puede cambiar absolutamente cómo el paciente percibe el examen de resonancia magnética y cuál es su experiencia con el hospital o con el centro médico. Los exámenes de resonancia magnética son complejos para todos los pacientes, principalmente por la sensación de ansiedad que se genera o de claustrofobia al verse enfrentados a estar dentro del túnel. Esto llega a tal punto que algunos pacientes solicitan ser sedados cuando deben realizarse el examen de resonancia. Esto no solo encarece el costo del examen para el paciente, sino también complica la operación del centro y extiende los plazos de preparación y de recuperación del paciente. Incluso necesitaremos especialistas en procesos de anestesia y planes de contingencia en caso de alguna emergencia. Esta sensación de ansiedad que tienen los pacientes aumenta cuando el paciente efectivamente se mete dentro del túnel, y es donde él queda expuesto también al sonido y a las vibraciones que se generan durante las secuencias de resonancia. Además, los exámenes por lo general en resonancia son bastante extensos, ya que cada una de las secuencias puede durar de 10 a 12 minutos o hasta 40 o 50, dependiendo del examen que se esté haciendo. Esto a diferencia de los exámenes, por ejemplo, de rayos X, donde solo toman la preparación un par de minutos y el examen es solo un disparo. Entonces, será necesario revisar los espacios disponibles dentro de nuestra sala para poder revisar si podemos incluir algunos elementos de diseño o decorativos en el proyecto que nos permitan mantener distraído a este paciente para reducir su sensación de ansiedad previa al examen. La idea es mantenerlo relajado durante todo el tiempo que dure el examen, pero si logramos reducir un poco la sensación de ansiedad previa, ese paciente va a lograr colaborar mucho mejor con el examen, generar menos movimientos involuntarios, por lo que no vamos a necesitar repetir secuencias 2 o 3 veces, lo que también nos va a ayudar a no retrasar el horario de este examen y no atrasar a los pacientes que vienen después. Según algunos estudios que se realizaron en resonancia, de aproximadamente 200 exámenes que se realizan, un 20% de ellos tiene que ser repetido debido a los artefactos que se generan por los movimientos involuntarios de los pacientes. De esos 200 exámenes, 75% de ellos tienen disminución en la calidad de imagen, 70% de ellos tienen posibilidad de no ser adecuados como un examen para fines de diagnóstico, y por último, existe un aumento del 55% en promedio en los tiempos necesarios para llevar a cabo cada examen. Se deduce también que estas constantes pérdidas de tiempo por repeticiones de secuencia generan pérdidas de dinero, que en algunos casos pueden superar los $500 por hora de funcionamiento de un resonador, lo que puede equivaler al costo promedio aproximado de $110.000 por año. Entonces, por más que no sea un elemento o un requisito necesario para la instalación de un resonador magnético, los elementos de diseño interior dentro de una sala de resonancia sí van a ser muy determinantes para la experiencia del paciente. Y por último vamos a revisar el cumplimiento de los requisitos del equipo, donde destacamos 3 elementos bastante importantes. El primero es el proyecto sanitario en la sala, que se hace en la sala de los gabinetes. Este proyecto sanitario debe estar instalado en el punto de los gabinetes, en la sala de
técnica y además en el punto de instalación de los chillers. Esto porque los equipos requieren un sistema de refrigeración de agua el que puede conectarse en algunos casos a un circuito de agua pérdida, el cual entra en funcionamiento cuando el chiller que mantiene el helio en estado líquido dentro del resonador falla. Es importante considerar que este circuito de agua pérdida aplica solo en algunos países donde el agua sale de las cañerías a baja temperatura, lo que vamos a revisar más adelante cuando hablemos puntualmente del equipo del chiller y del circuito de refrigeración de la resonancia. Segundo, requerimos un proyecto eléctrico, donde tienen que chequear las potencias típicas dependiendo siempre del tipo de resonador magnético a instalar y del modelo. También necesitaremos un punto de conexión a tierra seguro, el cual debe estar instalado sobre el panel eléctrico de la jaula. Tercero, se requiere un proyecto de clima bastante particular. Esto porque los equipos de resonancia magnética tienen 3 tipos de requisitos de clima totalmente independientes para cada una de sus salas, tanto para la sala de examen como para la sala de control y la sala técnica o de gabinetes. Cada una de estas salas requiere temperaturas especiales, renovaciones y niveles de humedad totalmente distintos, los que deben ser revisados en detalle dependiendo del modelo a instalar y las indicaciones que haga el fabricante del resonador magnético. Se debe considerar también la caída de presión dentro de la sala para los temas de inyección de clima, esto porque las interfaces en la jaula de Faraday generan algunas pérdidas de caudal, las que por lo general nunca se consideran dentro de los cálculos previos del proyecto de clima. Entonces, como pueden ver ahí en las imágenes, las salas sí tienen algunas complejidades especiales en relación a los proyectos que no son muy similares a otros proyectos de diagnóstico por imagen. Vamos a hablar ahora entonces de los proyectos especiales para la implementación de un equipo de resonancia magnética. Aquí vamos a identificar 4 proyectos que son cada uno totalmente necesario para la instalación de un resonador y todos ellos muy distintos entre sí. Primero vamos a hablar del blindaje electromagnético, que también es conocido como la jaula de Faraday o cabina de RF. Segundo, vamos a hablar del apantallamiento magnético, también conocido como blindaje magnético o blindaje pasivo. Tercero, vamos a hablar del ducto de quench o línea de extracción segura de helio. Y por último, vamos a hablar del circuito de enfriamiento del resonador, que es el chiller, que es el que le estaba comentando hace un par de segundos atrás. Vamos a... Ok. Perfecto. Jaula de Faraday, blindaje magnético o cabina de RF. Aquí siempre surgen algunas preguntas que nos hacen que son bastante frecuentes y nos hacen en todos lados, que es ¿para qué sirve una jaula de Faraday? ¿Y cuál es la función de una jaula de Faraday en resonancia magnética? Bueno, una forma de entender la jaula de Faraday es verla como un escudo muy particular que permite aislar del resonador magnético todas las ondas RF o electromagnéticas que existen en el medio ambiente. La jaula de Faraday evita que todas estas señales electromagnéticas presentes en todo lugar distorsionen la débil señal de resonancia magnética que lee al paciente, por lo que es un elemento fundamental e imprescindible para un equipo de resonancia magnética, principalmente para la calidad de las imágenes que este equipo pueda obtener. Si la jaula no se ejecuta correctamente o si se daña durante su funcionamiento, entonces los niveles de atenuación van a disminuir. Se van a generar filtraciones de ondas RF y no se van a cumplir las especificaciones del fabricante, por lo tanto las secuencias de cada estudio comenzarán a obtener imágenes con ruido o con artefactos, las que incluso pueden derivar en un mal diagnóstico. Algunas de las características más relevantes de la jaula de Faraday son el material o el conductor. Principalmente recomendamos que la composición de la jaula de Faraday debe ser cobre de alta pureza. Esto por la buena conducción eléctrica y la resistencia a la oxidación y corrosión que tiene el cobre. No se recomienda utilizar aluminio, por ejemplo, ya que se oxida mucho más rápido perdiendo su capacidad conductiva y termina también por generar a veces procesos de redox, que es reducción por oxidación, en algunos puntos donde el aluminio hace contacto con otros materiales o se humedece más rápido, como es el piso de la sala. Es importante también revisar el material de soporte. Para la conformación del esqueleto de la jaula de Faraday, ojalá siempre deban utilizarse maderas tratadas contra los hongos y contra las termitas, las que incluso pueden tratarse con retardantes contra el fuego. Estos soportes deben permitir siempre que las dimensiones de la jaula puedan ser ajustadas en sitio, o que las características de los paneles puedan ser adaptados de forma fácil.
También debemos revisar y cumplir con la aislación eléctrica. La jaula siempre debe estar separada completamente de los muros de la obra civil. Esto nos va a permitir asegurar siempre una buena aislación eléctrica entre la jaula de Faraday y el edificio, a lo largo de toda la vida útil del resonador magnético. Así vamos a evitar también el riesgo de que trabajos a futuro en salas cercanas a la sala de resonancia o la misma humedad que puede existir en los muros de la obra civil puedan dañar la jaula de Faraday y su funcionamiento. No se recomienda enchapar los sitios con madera para luego empapelar con algún material conductor, menos engrapando el conductor a la madera porque se llena de perforaciones. Este tipo de instalaciones no son 100% seguras y por lo general la vida útil de las salas es más corta, sobre todo en lugares donde hay altas temperaturas o humedad. Otra de las características importantes es la estructura autosoportante de la jaula, porque la jaula tiene que ser capaz de soportarse sobre sí misma todo el peso de los muros y el techo. Y no solo eso, tampoco debe requerir estructuras de soporte por parte de la obra civil. Todos estos elementos de la jaula, como la puerta, la ventana o las interfaces que se van integrando en los distintos sectores de la jaula, deben quedar completamente adheridos a la jaula de Faraday, para que la responsabilidad de todos estos elementos y su instalación sea del proveedor de la jaula y no del que instaló los soportes en el sitio. Finalmente, y como último punto, vamos a hablar de la certificación. La jaula de Faraday, a diferencia de otros equipos, debe certificarse siempre antes de que se instale el resonador magnético. Es la única forma en que se puede estar completamente seguro de que la jaula de Faraday cumple con los requisitos de aislación eléctrica que tiene el fabricante del resonador magnético y también con los requisitos de atenuación RF. Posteriormente, el magneto se conecta a la jaula y ambos se aterrizan, entre comillas, en conjunto. Los equipos que se utilicen para hacer estas certificaciones deben estar siempre calibrados y certificados. Por otro lado, es ideal que sean fabricados por especialistas, desarrolladores de este tipo de equipos y no por los mismos fabricantes de las jaulas de Faraday, porque a veces las certificaciones se realizan incluso con radios a pilas para poder certificar si en el ambiente quedan o no ondas de radiofrecuencia por ahí dando vueltas. Por último, vamos a revisar los requisitos más importantes para la instalación de nuestra jaula de Faraday, ¿bien? Donde vamos a revisar el punto del rebaje en la losa interior. Esto es porque para la instalación de la jaula de Faraday muchas veces se requiere realizar un pequeño rebaje en la losa inferior para permitir que la puerta de la jaula de Faraday quede totalmente a nivel del pasillo terminado de la obra civil. También pedimos que todos los trabajos en áreas cercanas a la sala de resonancia estén completamente finiquitados, sobre todo los proyectos sanitarios, porque estos pueden generar problemas. En algunos proyectos se han dañado las jaulas en el proceso de instalación porque en las pruebas de hermeticidad de las cañerías o del proyecto sanitario muchas veces se generan problemas, los cuales terminan por inundar los sitios y se moja toda la jaula de Faraday. Entonces, por eso es que la idea es que siempre los trabajos en esta zona estén completamente terminados. También vamos a hablar del control de la humedad y las protecciones del clima, porque como les comenté anteriormente, se pide que la obra civil se mantenga una apertura en los muros por donde va a ingresar el resonador. A veces el resonador ingresa por el techo de la sala. Entonces, si esta apertura no queda bien sellada del exterior, y están la jaula o los materiales expuestos a las inclemencias del clima, probablemente se puedan dañar durante la instalación. Por otra parte, también pedimos que los sitios se encuentren completamente libres de cañerías o de servicios en las losas superiores. Esto porque a veces pasan los ductos de las aguas servidas o las cañerías de la calefacción por sobre el techo, y la jaula de Faraday queda sin registros. Por lo tanto, si alguna de estas cañerías o servicios comienzan a filtrar, la única forma de que los veamos es que cuando ya todo esté mojado y el agua esté apareciendo al interior de la sala, por lo que se terminaría también mojando el resonador magnético. Por lo tanto, siempre se pide que los sitios estén completamente limpios y despejados de este tipo de elementos. Eso con respecto a la jaula de Faraday. Ahora vamos a pasar a revisar otro de los elementos importantes, que es el blindaje magnético, blindaje pasivo o apantallamiento de 0.5 militeslas. Perdón. ¿Para qué sirve un blindaje magnético? Bien.
Un blindaje magnético nos permite contener dentro de la sala de examen, dentro del contorno de la sala de examen, de los muros, del piso y del techo, las líneas de campo magnético de 5 Gauss o de 0.5 militesla, las que son producidas por el resonador magnético. Dichas líneas de campo magnético comprometen la seguridad de las personas que tengan implantes metálicos o marcapasos y que puedan estar o transitar en áreas cercanas a nuestra sala de examen. El blindaje además se utiliza en algunos otros casos para mitigar algunos de los efectos de las interferencias magnéticas presentes en el ambiente, como por ejemplo el paso de algunos vehículos, para permitir el correcto funcionamiento del magneto a la hora de obtener las imágenes. Después vamos a hablar de cuando pasan los autos, por ejemplo, y estamos tomando un examen, y si no tuviéramos el blindaje magnético y llega la interferencia y el desplazamiento de campo, la imagen se movería completamente durante la lectura. Las características más relevantes del blindaje magnético son principalmente el material con el que se fabrica. Hablamos del acero silicio, o también conocido como el acero eléctrico. Se le dice así porque también se utiliza en la fabricación de los transformadores eléctricos. Su denominación técnica es acero M36. Y la composición de este acero, que es de grano orientado, permite una gran conducción del campo magnético, logrando contenerlo de muy buena forma. No recomendamos utilizar acero dulce, también conocido como acero A36, porque su composición no es exactamente igual a la del acero silicio. Entonces, si utilizan el A36, por lo general en sus proyectos van a estar obligados a usar al menos el doble espesor, lo que transfiere mucho más peso a la obra civil. Si a eso le sumamos el peso del resonador, más el peso de la jaula y todos los elementos, comienza a ser un factor más determinante. Por ejemplo, si en un proyecto de resonancia yo debo instalar 10 milímetros de acero silicio para contener la línea de 5 Gauss, y el proveedor de la jaula o del blindaje o el cliente decide usar acero dulce o acero carbono en lugar de acero silicio, vamos a necesitar al menos 20 milímetros de acero para lograr una similar contención del campo magnético. ¿Bien? Por lo tanto, siempre se recomienda que el material sea acero silicio. Y por supuesto que el sistema constructivo sea ajustable para todo tipo de terreno. Los requisitos más relevantes para el sitio del blindaje magnético son la resistencia de las superficies. Primero, por la composición de estas superficies para poder soportar el peso de las placas de acero silicio, y segundo, porque en algunos casos se requiere la instalación de algunas estructuras que permitan un montaje más rápido y eficiente. En un muro debemos considerar que el blindaje magnético puede instalarse por anclajes directos o mediante placas de soporte, lo que siempre va a depender de la cantidad del blindaje magnético que debamos instalar en un muro, por ejemplo, y también de las condiciones del sitio. En caso de requerir blindaje magnético en el techo de la obra civil o para el piso para el techo de los pisos inferiores, vamos a necesitar entonces revisar las composiciones del área, analizar los espacios disponibles y determinar si se puede instalar el blindaje magnético directamente sobre las losas, utilizando anclajes metálicos, o si se deberán también instalar estructuras de soporte diseñadas específicamente para este elemento, que no es cualquier estructura de soporte. Ahora vamos a hablar del ducto de quench o de la línea de extracción de helio, línea segura de extracción de helio. ¿Para qué sirve el ducto de quench? Bueno, el resonador magnético, como muchos saben, es una bobina gigante, un imán, por lo cual pasa una gran cantidad de electricidad. Esto hace que la temperatura de esta bobina aumente rápidamente. Cada resonador magnético en su interior tiene un promedio de 1000 a 2000 litros de helio en estado criogénico, que quiere decir que está en estado líquido, a una temperatura aproximada de menos 270 grados Celsius, lo que permite al resonador mantener constantemente fría la bobina. Cada partícula de helio se expande 700 veces cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, estos 1000 o 2000 litros se transforman en una gran cantidad de gas que sale a alta presión. El helio no solo es peligroso por su baja temperatura antes mencionada, sino también porque el helio desplaza el oxígeno existente en las áreas donde está el helio en presencia. Por lo tanto, esta línea segura de extracción permite que el helio sea conducido hacia el exterior de una forma totalmente segura. El quench como tal es un evento de baja probabilidad, pero de alto impacto, por lo menos así se determina, por las características mencionadas que tiene el helio y por el ruido que emite. Una mala instalación de la línea de quench
o la utilización de materiales no apropiados puede generar problemas en la ejecución del quench. Vamos a revisar ahora un pequeño video que nos muestra la presión que sale de un ducto de quench. En este caso había un edificio frente a donde estaba purgando el helio, pero no había gente, estaba todo evacuado y este edificio era completamente nuevo, así que se estaba purgando un equipo viejo que se iba a cambiar, y para que no volviera a suceder esto en caso de alguna emergencia, la línea del quench se modificó totalmente, quedando expuesta hacia los 4 vientos. Ahí pueden ver cómo después de unos cuantos segundos la presión comienza a disminuir y también comienza a disminuir el ruido. Bien, las características relevantes del ducto de quench son las siguientes. El primero es el cumplimiento de las especificaciones del fabricante. Cada fabricante tiene distintas especificaciones y normas de seguridad para la conformación y para la instalación del ducto de quench. Estas normas rigen la fabricación y la instalación del ducto tanto en el interior de la sala de examen como hacia el exterior. Es importante que estas normas sean revisadas y atendidas en su totalidad por el proveedor del ducto, ya que, como se mencionó anteriormente, es un elemento de seguridad absolutamente importante en este tipo de proyectos. Una de las normas específicas o especificación más común de todos los fabricantes es que la resonancia magnética, la trayectoria del ducto de quench siempre debe ir en ascenso, por razones de seguridad. No se pueden generar quiebres hacia abajo o la instalación de tramos horizontales en descenso, o por lo general se tratan de evitar, porque en esos descensos se puede condensar agua, y después con la presión que se genera el quench y el frío, esa agua puede ser expulsada hacia la salida como cuchillo. Por lo tanto, el quench siempre tiene que estar instalado en ascenso. El material del ducto de quench debe ser siempre acero inoxidable con una pared de espesor de 2 milímetros o aluminio con espesor de 4 milímetros, utilizando idealmente ductos completamente cerrados, que no tengan costura o soldadura longitudinal. Esto para mayor seguridad del mismo ducto por la presión que ejerce el gas al interior. Las uniones del ducto también deben ser adecuadas. Se deben realizar uniones de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. Los diversos tramos que componen un ducto de quench pueden ser soldados entre sí o unidos mecánicamente con pernos o tuercas a través de bridas o flanges. Estas bridas o flanges pueden ser fijos o pueden ser rotatorios, lo que facilita bastante la instalación en terreno. Aislante térmico y señaléticas. Cuando sucede un ducto de quench como el que vieron hace unos segundos, la temperatura del ducto baja completamente y el acero inoxidable queda congelado por el exterior, por lo que debe ser recubierto con un material aislante térmico en todos los tramos internos en donde el ducto se exponga al contacto de personas o técnicos de áreas de mantenimiento que puedan estar realizando servicios cercanos a donde está instalado el quench. En los tramos externos del quench, donde el quench queda expuesto a la intemperie, como aparece ahí en una de las imágenes, no es necesario instalar el material aislante en caso de que el ducto esté o sea imposible tocarlo. Ahora, si el ducto puede ser tocado por personas, se puede instalar un material aislante, el que por supuesto debe tener un mantenimiento constante, al menos una vez al año, para que no se resquebraje ni se dañe. Vamos a tener que revisar también el cálculo de caída de presión en el ducto de quench, ya que no da lo mismo cualquier tipo de diámetro. A veces hemos visto algunos ductos de quench en proyectos instalados que tienen trayectos de 20-25 metros con un montón de quiebres y que debieran requerir ductos de diámetros mucho mayores, pero están instalados, por ejemplo, todo en 4 o 6 pulgadas y muchas veces en materiales que no son ni siquiera acero inoxidable o aluminio, sino que es PVC sanitario, como el que se ve en algunas de las imágenes de esta gráfica. ¿Bien? Y, perdón, me quedé en el cálculo de caída de presión. Se realiza el cálculo de caída de presión para los diámetros para que no se generen los retornos de los gases. Recuerden que el helio siempre tiene que ser conducido hacia el exterior de la sala. Por lo tanto, si nosotros no calculamos bien el diámetro, se puede generar una caída de presión que haga que los gases retornen al interior y puede ser peligroso para el paciente o para los colaboradores que estén en la sala de examen. Y por último, vamos a tener que revisar que la salida del ducto de quench quede a los 4 vientos.
Esto se recomienda casi siempre porque la terminación o punto final de esta línea de extracción debe quedar en zonas que permitan una buena ventilación y que estén, ojalá, zonas completamente cerradas de exclusión, donde no transiten personas, donde no hayan parrillas de acceso o gateras donde técnicos puedan estar arriba en los techos. Entonces, si, por ejemplo, nosotros vamos a instalar el ducto de Cuencha a los 4 vientos en una cubierta, pero en esa cubierta se hacen servicios de algunos equipos, el ducto de Cuencha tiene que ser proyectado al menos 5 metros más arriba de donde estén caminando personas para mantener la seguridad del área, o de lo contrario, restringir el paso de esas personas sobre la cubierta para dejar una zona de exclusión, la que varía también dependiendo de cuáles son las condiciones que propone el fabricante del resonador magnético. Los requisitos más relevantes para la instalación del ducto de Quench son principalmente que debemos revisar y analizar las trayectorias completas del ducto, desde el inicio, en la parte superior del magneto, hasta el punto final de la salida, donde nosotros vayamos a hacer, digamos, la salida del helio. Si el ducto de Quench debe atravesar áreas del hospital, como aparece aquí en la imagen de abajo, si el ducto de Quench debe atravesar algunas áreas del hospital, deben revisarse bien los espacios disponibles para la instalación, como también las alturas y proyecciones de las vigas cercanas, porque las mismas vigas pueden dificultar el paso del ducto. Recuerden que el ducto no puede tener quiebres hacia abajo, por lo tanto va a ser necesario que, si existen vigas, busquemos vías alternativas de salida con el ducto de Quench. El punto de salida, como les comenté, debe quedar libre de obstrucciones para que el gas pueda evacuar sin mayores dificultades y sin riesgos para la persona. Y por último, se debe definir qué tipo de pieza de terminación de línea nosotros vamos a utilizar. La que aparece aquí en estas imágenes es una que nosotros llamamos, o que es conocida como el gorro chino, que tiene una ventaja, que no se afecta por las lluvias. Entonces, en ciudades donde llueve mucho, principalmente con mucho viento, este ducto de Quench permite aislar que el agua ingrese por el ducto y permite una muy buena salida, ya que no sale la nube direccionada hacia un solo punto, sino que se genera una gran nube alrededor de la terminación de pieza. Entonces tenemos que revisar la trayectoria, cuáles son las dificultades por caída de presión, que, como les hablaba, idealmente mientras la trayectoria del Quench sea más corta, menor diámetro voy a tener y menor riesgo de caídas de presión, la salida siempre libre de obstáculos, y una definición por parte del cliente de cuál va a ser la pieza de terminación de línea. Para esto también tenemos que revisar cuáles son las opciones que nos ofrecen los fabricantes, ya que existen diversas opciones que pueden ser utilizadas en los sitios dependiendo de las condiciones, si el Quench sale en una fachada, si necesitamos que quede con algún tipo de celosía, etcétera, etcétera. Chiller de resonancia magnética o circuito de enfriamiento. ¿Para qué sirve un chiller en resonancia magnética? Bueno, como les comenté anteriormente, el resonador magnético es una bobina gigante, la cual debe ser constantemente refrigerada por el helio que está contenido al interior. Pues bien, el helio, a su vez, también debe mantenerse frío, mientras recircula alrededor de la bobina durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Para que este proceso se cumpla, necesitamos enfriar lo que se conoce como la cabeza del resonador magnético, la cual denominaremos como cabeza fría. El chiller permite que podamos generar un circuito de enfriamiento por agua que logre enfriar todo el calor que está retirando la cabeza fría desde la bobina del magneto, con el fin de mantener el helio en su estado líquido. Esta es la respuesta más simple, podríamos decir. Es más complejo que esto, pero para poderlo entender de una manera sencilla, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en definitiva, la operación del resonador magnético va a estar condicionada 100% al funcionamiento del chiller. Porque si el chiller se detiene, la temperatura del resonador sube inmediatamente, luego la temperatura y la presión del helio aumentan, y finalmente el resonador activa sus sistemas de seguridad, los que detienen la operación para así evitar accidentes. Por lo tanto, es muy necesario que nuestro chiller sea un equipo que nos permita funcionar idealmente en todo momento, 24 horas al día y 365 días del año. Las características principales o más relevantes para un chiller son las siguientes. Existen chillers, por supuesto, de diferentes características, modelos, diseños, tamaños. Algunos tienen elementos de mayor o menor complejidad, pero idealmente deben ser equipos pensados y diseñados para resonancia magnética.
porque a veces hemos visto equipos que son de refrigeración, por ejemplo, de centros de refrigeración que están acondicionados para resonancia, y por supuesto que el funcionamiento no es el mismo. La idea es que sea un chiller que tenga una composición compacta y lo más liviana posible, el cual contenga algún sistema de seguridad o respaldo que permita que el chiller funcione incluso al 50% de su capacidad. Para esto el equipo debe integrar una bomba por lo menos y 2 compresores, esto en el escenario ideal. De esta forma los compresores pueden alternar mejorando el consumo y los ciclos de trabajo del equipo, y por otro lado, en caso de alguna falla de uno de los compresores, el equipo no se detiene, ya que el otro compresor mantiene el circuito funcionando, recirculando el agua constantemente y sin problemas. Debe contar además con componentes electrónicos y elementos que sean fáciles de encontrar en mercados locales, para no detener la operación del resonador por largos periodos de tiempo en caso de que el chiller falla. Hay lugares donde conseguir los repuestos de los chillers es tan complejo que cuando se dañan, una falla más o menos grande en el equipo, es más económico cambiar el chiller con un proveedor local que salir a buscar los repuestos en otros países. ¿Bien? Y los requisitos más relevantes que tenemos para la instalación del chiller en nuestra habilitación hospitalaria son, punto 1, el izaje. ¿Por qué? Porque debemos revisar cuál va a ser el mejor punto para el emplazamiento final del equipo, y en muchos casos el chiller se instala en los techos, o se instala en las cubiertas, o a veces se instala en las azoteas de los edificios cuando el resonador está bastante lejos. Y para estos casos debemos revisar si el chiller va a estar instalado entonces en la cubierta, cuál va a ser el proceso de izaje que se va a realizar con el chiller, por dónde lo vamos a levantar, y una vez que llega a la cubierta, cómo lo vamos a llevar hasta su posición final. Porque muchas veces las cubiertas tampoco resisten todo el peso. Entonces, fabrican una parrilla de soporte que soporta el peso del chiller, pero no se considera que el chiller además debe conducirse sobre los techos, entonces se generan complicaciones y a veces el brazo de la grúa no llega hasta el punto donde está la parrilla de descarga. Hablando de la misma plataforma o parrilla de soporte, siempre se tiene que considerar esta plataforma, que tiene que ser una superficie que debe contar además con un espacio de entre 80 o 100 centímetros alrededor del chiller para permitir el servicio de la instalación, de la preparación y por supuesto los servicios y mantenimientos posteriores. También se debe realizar la conexión de cañerías que van desde el chiller hasta el tablero de flujos para luego conectarse a uno de los gabinetes del resonador magnético. Entonces vamos a tener que chequear el paso de todas estas cañerías y las conexiones eléctricas, los puntos de alimentación eléctricos para el chiller que se requieren tanto en el punto donde se instala el chiller como en el punto de la sala técnica. No, perdón, de eléctrico no, solo donde se instala el chiller. Y por último, las conexiones de agua y desagüe, que eso sí se necesitan donde está la posición del chiller y en la sala de los gabinetes o en nuestra sala técnica del resonador. Al mismo tiempo, estos puntos de desagüe, como les decía, se pueden requerir, como mencioné en un inicio, para generar circuitos de agua pérdida en el caso de que el chiller falle. Esto nos va a permitir conducir agua fría directamente de las cañerías hasta el resonador para luego, una vez que salga del resonador, tirarlas al desagüe. Este tipo de soluciones solo se pueden aplicar en algunos países que tengan las temperaturas del agua entre 10 y 14 grados, como es el caso de Chile, de Argentina y de algunos otros países aquí en el Cono Sur. En síntesis, los proyectos de resonancia magnética siempre son complejos por la gran cantidad de elementos que se deben considerar y por las complejidades que cada uno de estos elementos tiene. Para tener un proyecto sin contratiempos siempre va a ser necesario asesorarse desde el principio, ya sea con los fabricantes de los equipos o con empresas especialistas del rubro como nosotros. Bueno, como les decía, Tekemi tenemos más de 15 años de experiencia en este tipo de proyectos, por lo tanto podemos apoyarlos a través de asesoría, con la entrega de productos, con la realización de servicios, mediciones, análisis de plano. Así que en caso de cualquier necesidad, les pido por favor que visiten también nuestro nuevo sitio web, donde hay artículos relacionados con la instalación o con el funcionamiento del resonador magnético y por supuesto de la jaula de Faraday y de sus elementos para que puedan considerarlo dentro de sus nuevos proyectos. Y por supuesto también nos pueden contactar vía telefónica o email y con gusto vamos a atender cada uno de sus
de sus requerimientos y consultas que tengan con respecto a la habilitación de un sitio para un proyecto de resonancia magnética. Aquí en la última página de la presentación pueden ver de nuevo algunas fotos de proyectos que hemos realizado. Hay algunos elementos de la jaula en proceso, donde se puede observar la jaula con vigas interiores, cómo va la carga y cómo terminan los proyectos con los elementos decorativos. Espero que haya sido de su agrado, que no me haya extendido más de lo necesario. Sí soy bastante bueno para hablar y hablo bastante rápido, así que espero que hayan entendido, y de lo contrario, si es que tienen alguna duda, les pido que me contacten para apoyarlos y revisar sus proyectos o sus consultas, no hay problema. Muchas gracias, David. No, excelente, muy claro, y de hecho hay varias preguntas que ya empiezo a leértelas. Perfecto. Sí. Dice la primera: quisiera hacer una consulta sobre las interferencias magnéticas que podría predeterminarse que si se podría predeterminar con un mayor blindaje. Las interferencias magnéticas se podrían, me supongo que dice predeterminar con un mayor blindaje, o me supongo que debe ser disminuir Claro, con un mayor claro. blindaje. Lo que pasa es que lo que se dice es que el blindaje magnético, como hablamos ahí, nos ayuda a contener el campo magnético, ¿ya? Y así como se utiliza para contener el campo magnético al interior de la sala de examen, también se utiliza en algunos casos para contener las interferencias que vienen desde el exterior. Ahora bien, esto no quiere decir que cuando yo instale blindaje magnético el sitio queda completamente aislado y yo puedo ponerlo al lado de cualquier estación eléctrica y que no voy a tener ningún problema, ya que hay algunos lugares que puede determinarse instalar un blindaje magnético bastante complejo y aún así no se va a poder instalar porque las interferencias van a ser muchas. Lo que se dice es que se pueden reducir las distancias, por ejemplo, si los autos tienen que estar a 6 metros y yo pongo un blindaje magnético, probablemente los autos puedan acercarse un poco más de los 6 metros y la distorsión no va a ser tan fuerte. Pero eso es algo que tienen que determinar principalmente los fabricantes de los equipos de resonancia. Ok. Dice: ¿cuál es el espacio recomendado para la instalación del equipo? Es que vos hablabas sobre Claro, los espacios mínimos, los espacios pero mínimos. como que faltó más o menos las distancias de qué tamaño se Claro, puede hacerlas. lo que pasa es que cambian mucho, pero por lo general siempre se habla de un espacio de 6 metros de largo por 4 o 5 metros de ancho. Ese es como el espacio, aunque hay algunos que requieren mucho menos. A lo que iba yo con los espacios mínimos es que a veces se quedan con el espacio mínimo porque hoy en día el espacio es un tema importante, no hay muchos espacios en las habilitaciones hospitalarias, pero si la sala de examen queda muy en el límite de las dimensiones mínimas que plantea el fabricante, y después tienen ganas de poner algún mueble o algún elemento de diseño decorativo, muchas veces no se puede porque los espacios están determinados solo para las áreas de servicio. Entonces, el espacio ideal es de una sala, ojalá, entre los 35 metros cuadrados, ese es como el ideal. Si es más grande, se puede trabajar mucho más para poder meter muebles, pantallas, elementos decorativos, pero máquinas de anestesia que son más grandes, también ese es el problema. A veces hay equipos que tienen que instalarse dentro de la sala y los espacios se empiezan a hacer bastante pequeños. A veces acomodar hasta un papelero dentro de la sala es un poco complejo. O sea, la recomendación sería primero que analicemos cuál es, digamos, el equipo o la resonancia que es más grande, y también aquí es lo que siempre hemos hablado dentro de varias conferencias, es trabajar digamos, con los equipadores, trabajar en Sí, claro. equipo para poder así determinar cuáles son los requerimientos de mobiliario que va ahí. Entonces eso nos da Exacto. una noción más Entonces, clara de qué tamaño requiere la sala, ¿verdad? Entonces, pero sí partiendo, ¿cuál es la exacto, más lo podemos crítica? considerar desde el principio, exacto. Ok. Luego viene otra que dice, por ejemplo, ¿cómo le hace para instalar bien el RMI si hay un tren que pasa relativamente cerca y afecta las adquisiciones? Claro, si el tren pasa muy cerca, lo que tienen que ver es con o sea, principalmente es saber si hicieron las mediciones. Si tienen las Ujú. mediciones de campo magnético y tienen los valores de cuál es el nivel de la distorsión que se genera
Con el paso del tren, eso se le entrega a los fabricantes y ellos son los que podrán determinar eh, cuál es el tipo de mitigación que se va a tener que implementar para poder hacer funcionar ese equipo específico en ese lugar específico. Por eso es que es súper importante también hacia dónde está orientado el resonador magnético en relación a los puntos de interferencia. No es lo mismo que el resonador magnético esté mirando de frente a la línea del tren que pasa así, a que los dos estén perpendiculares, porque cambian mucho los valores y cómo se afectan los ejes del equipo con las interferencias. O sea, Entonces, por eso eso... la recomendación es hacer mediciones, siempre hacer mediciones. Sí. O sea, me queda claro que no se puede instalar. Debería de hacerse las mediciones para que entonces el fabricante diga cuáles son las consideraciones y sí, no, o sea, no por decir, pasa un tren cerca, desecho, ahí no se puede poner. Ahora, sí es necesario revisar el tema de las distancias, porque cuando decimos pasa un tren cerca, en los manuales de los fabricantes, la distancia a la que tiene que pasar un tren aparece. Te dice cuál es Okay. la distancia recomendada a la que debe estar instalado tan lejos de un tren o del metro, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás más o menos cerca de ese límite de distancia, te recomendamos hacer la medición para estar totalmente seguro. Ahora, si estás muy cerca, es bastante Deséchelo. difícil que la medición haga algún milagro porque solamente te va a dar el dato duro de cuál es el nivel de interferencia en los ejes que tú estás examinando. Entonces no hay más que eso. Ok. Dice, se recomienda zapatas o piso antivibratorio independiente de la estructura en la parte del piso. En la parte del piso. Claro, es que Ajá. en algunos casos los resonadores tienen packs de vibración para disipar un poco las vibraciones del sitio y también para que las transmisiones de vibración del mismo resonador no se vayan a las estructuras. Entonces, existen elementos que se pueden instalar bajo para absorber en parte las vibraciones. Sí. Y Existen, esa es a la ver, pregunta. sí, la pregunta es, ¿qué recomiendas? ¿Zapatas o piso antivibratorio? ¿Cuál sería tu recomendación? Claro, todo depende del sitio, todo depende del nivel Sí. de interferencia, porque vuelve a lo mismo. O sea, no te puedo recomendar, por ejemplo, que hagas lo que llaman una losa flotante, que inviertan en cortar la losa para que no quede anclada a ninguna otra estructura del edificio, que puede costar un montón de dinero, si la solución es mucho más simple porque la interferencia a lo mejor es más débil. Y en vez de poner algo bajo la sala de resonancia, basta con que vayamos al punto exacto donde está una bomba que nos genera una vibración y le pongamos unos aisladores Aisladores. de espuma debajo y con eso ya disminuyó la interferencia y podemos seguir avanzando, abaratando costos. Por eso es que te decía que es importante revisar con tiempo, hacer las mediciones, revisar a conciencia cada uno de los elementos que estén cercanos, eh, tomar en cuenta las consideraciones de los espacios y las distancias que dicen los fabricantes, cuánto debe haber del resonador a una sala de máquinas, etcétera, etcétera. Okay. ¿Existen aberturas especiales o todo está estandarizado? ¿Doble puerta de abrir o puertas corredizas o quizás ventanas más amplias? Existen todo tipo de elementos especiales para resonancia magnética. Ventanas panorámicas, ventanas pequeñas, ventanas regulares, puertas neumáticas, puertas de apertura manual, puertas de apertura deslizante con una hoja, con doble hoja. La pregunta es cuánto es el presupuesto que tiene el proyecto, porque esto es súper importante. Mm. Existe una gran diferencia entre una puerta de RF manual, que ya tiene un costo bastante elevado en comparación a una puerta normal, y una puerta RF neumática. Después, si la quiero neumática con apertura deslizante de una hoja es otro precio, doble hoja es otro precio, y así empieza a crecer. Pero sí, existen un sinfín de posibilidades. Ahora, otras aperturas, como por ejemplo las aperturas para los paneles de penetración y todo lo demás, que son del equipo de resonancia magnética, siempre van a cambiar dependiendo del fabricante. Entonces, la posición, la altura, todo eso tenemos que revisarlo de acuerdo al equipo que pensemos instalar. Si tenemos una gama de equipos que tenemos que revisar, bueno, ya nos pondremos a analizar de cada uno cuál es el peor escenario para los distintos elementos que vamos a considerar en el proyecto y avanzar con esa propuesta que nos permita que después cualquiera de los candidatos a resonador que pensemos instalar pueda instalarse sin ningún tipo de problema. Dice, hay un ducto de Cuencha en un primer piso de un edificio de 7 pisos. ¿El ducto puede tener esa altura?
Eh, la pregunta es, ¿dónde está el ducto? Y a dónde apunta la terminación del ducto, que también es parte de lo que revisamos en la presentación. No es lo mismo que yo tenga el De- ducto, por ejemplo, en el primer piso, en una zona de exclusión donde no entra absolutamente nadie, un patio de luz completamente cerrado, donde no hay ninguna ventana, donde no hay vecinos. Yo te podría decir, sí, no debiera haber problema. Ahora, si está en el primer piso el ducto de Quench y cerca tienes estacionamiento, accesos de personas y la terminación está apuntando hacia esa zona, debieras revisarlo. Sería lo recomendable que se revisara. Lo que pasa es que las normas también en cuanto al ducto de Quench han cambiado mucho en el último tiempo, en los últimos años. Entonces hay algunos resonadores que ya tienen 15 años instalados y por supuesto que la instalación de ese ducto puede estar muy por fuera de los parámetros de seguridad que se manejan hoy día. Pero eso también es necesario revisarlo. Dice, ¿dónde se coloca el chiller? ¿Debe de estar continuo al MRI? Como te decía, puede estar el resonador en el piso -2 de un edificio y el chiller en la azotea en el piso 11. Pero después vamos a... todo se complica porque las cañerías quedan más lejos, las conexiones, todo es más largo, todo es más costoso. Entonces, la posición del chiller en relación al resonador magnético es bastante relativa. Por temas de costo, lo ideal siempre es que esté ojalá lo más cercano posible. Ahora, si las condiciones del sitio no lo permiten, hay que buscar la opción que nos permita manejar una distancia relativamente aceptable, que no nos aleje demasiado para no tener que cambiar diámetros, digamos, de piezas, válvulas, de cables de energía y todo lo demás. Ok, dice, ¿qué temperatura genera el chiller en el interior? Más o menos. En el interior, Sí, con eso. No sé, el me quedó como a media, así es como sí, hicieron como la que pregunta. me faltó una parte, pero como les decía, el chiller genera temperaturas que van desde los 4 hasta los 10, 12 grados. Ese es como el flujo de temperatura que tiene el chiller. Ok, dice, ¿qué garantía existe para hacer uso de una cabina de RF con 12 años de uso y donde se requiere solo el reemplazo del equipo? ¿Se debe reemplazar el equipo o se puede reutilizar esta cabina con Puede, 12 años? O sea, se pueden reutilizar las cabinas. Nosotros hemos reutilizado cabinas nuestras que tienen hasta 10 o 11 años de instalada y no hemos tenido problemas. Lo ideal siempre es realizar en esa cabina existente mediciones previas para saber cuál es el estado actual de la cabina. Probablemente esa cabina cumplía con el nivel de atenuación y de aislación eléctrica en un comienzo cuando se instaló, pero sus condiciones a lo largo del tiempo se han deteriorado. Lo recomendable en este caso sería contactar a la empresa que le está haciendo el servicio para que desconecte durante unos minutos el resonador del equipo y nosotros podamos hacer una medición de aislación eléctrica y de atenuación RF en esa jaula y poder determinar cuál es el estado actual. Y una vez con ese informe ya poder determinar si conviene mantenerla, invirtiendo un poco en mejorar lo que haya que mejorar y cambiar lo que se deba adaptar de un magneto a otro, o a veces es más barato, como decimos, botarla completa con el hacha y después meter una jaula completamente nueva, porque a veces es más económico, no por el cambio del producto, sino por los tiempos que toma en el proyecto generar una modificación y una adaptación versus un proyecto totalmente nuevo. Pero se pueden evaluar y se pueden reutilizar las cabinas sin problema. Pero la Ok, recomendación es medirlas. ok, te consultan tema de software, ahí cómo es esto en las resonancias. Nada De más software de para... software, sí, nada más dice, te consulto tema de software, es nada más lo que pusieron. No, no, Tal por vez lo menos de lo sí, que hablé en la sí, presentación es más constructivo. De software tendría relación más con el equipo y con la parte clínica probablemente, pero la parte de obra civil nosotros no tenemos mucho que ok. ver con software. Sí con los software probablemente, si me pregunta por software, lo único que aparece en la presentación de software es que en la lámina de los campos magnéticos, cuando hablamos del blindaje magnético, aparecían proyecciones del software con el que nosotros calculamos los blindajes magnéticos. Eso sí, nosotros hacemos los cálculos con software para determinar la cantidad de blindaje magnético necesaria para hacer la contención de las líneas de 5 Gauss dentro del contorno de la sala de examen. Ok.
¿Cuáles serían las normas internacionales aplicables a las instalaciones de los MRI? Buena pregunta, porque lamentablemente o sea, hay normas que tienen relación, pero que no son normas internacionales, porque no es como, a ver, cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, de rayos X, hay normas internacionales de las proyecciones de rayos y tiene que ir alguien del servicio de salud a fiscalizar que esa sala cumple, que se genera la atenuación, etcétera, etcétera. En el caso de la resonancia, las normas están dictadas por los mismos fabricantes de resonancia. Entonces las normas son más cumplimientos de requisitos y criterios, que se realice una medición de acuerdo a un protocolo establecido, con equipos establecidos, etcétera, etcétera. Pero Ajá. no tiene este tipo de como certificaciones internacionales, salvo las de las mediciones que, como te decía, son plenamente de los fabricantes. Ok, dice, ¿por qué la tubería de Wench no podría tener dobleces hacia abajo? Porque como les decía, cuando yo pongo un ducto inclinado hacia abajo y después ese ducto vuelve a subir, se genera un punto que queda en un desnivel, en un punto. En ese desnivel, si el ducto no tiene material aislante y llegara a condensar humedad, se va a acumular esa humedad en ese punto. Toda la condensación que se genera en el interior del ducto va a acumularse en ese punto, hasta que se va a acumular una porción de agua. Si es que tenemos un evento del quench, y sale este gas a alta presión y baja temperatura, esa agua se congela y con la presión sale disparada como cuchillos por la salida. Por eso es que como norma de seguridad no se deben hacer quiebres, pero se pueden hacer excepciones en algunos casos dependiendo del proyecto. O sea, si el trayecto es corto, o sea, todo se tiene que revisar y todo tiene que pasar por validaciones de los fabricantes. El principio es que no se pueden hacer trayectos inclinados y no se pueden hacer quiebres hacia abajo, pero existen algunas consideraciones que pueden tomar los fabricantes dependiendo del proyecto, donde pueden habilitar ahí algún par de excepciones a la regla, pero muy dependiendo del caso a caso. Ok, dice, ¿cuáles son las distancias de seguridad para el MRI mínimas? Si tenés algunas distancias mínimas para las instalaciones, como has dicho todo, es Claro, que habría que analizar el lugar, hacer el mediciones. lugar, el caso a caso, claro, pero si te refieres a las distancias, por ejemplo, o sea, es que depende de qué distancias, porque distancias mínimas pueden ser las dimensiones mínimas del espacio, o pueden ser las distancias mínimas entre el resonador y el paso de personas, o de objetos metálicos como el resonador como imán de cuando los atrae. Ahora, en promedio, porque también depende del teslaje, depende del fabricante, todos los campos magnéticos son más o menos similares, pero son muy distintos entre todos ellos. Pero podríamos decir que más o menos a 1,5 metros del resonador, el resonador ya ejerce fuerza sobre los campos, sobre los elementos ferrosos. Entonces esa sería como una distancia de seguridad. O sea, no, si entras con algo, lo ideal es nunca ingresar con algún elemento de hierro a la sala, pero una distancia de seguridad debería ser más o menos esa, no acercarse a más de 1,5 metros o 2 del resonador. Que Si es que dice, esa es la pregunta, bueno, no sí, sé. ¿cuáles serían las consideraciones técnicas para el sistema contra incendio para el ambiente y equipos del MRI? Buena pregunta. Mira, por lo general, bueno, existen sistemas de seguridad. Nosotros podemos poner sprinklers al interior de una jaula de Faraday. Ahora, la pregunta es si el que compró el resonador estaría dispuesto a que si hay humo en el edificio se accionen los sprinklers y se moje toda la jaula de Faraday y todo el resonador. Eh, por lo general, en las salas de resonancia magnética no se instalan este tipo de elementos. Lo que sí se hace y lo que se está solicitando últimamente es que las maderas que se utilizan para la conformación de los paneles de la jaula de Faraday tengan tratamientos ignífugos. Eso quiere decir que las maderas vengan con retardantes al fuego. Estas maderas se ponen negras como tostadas, pero no se prenden, no son conductoras de llama, por lo tanto la estructura tampoco se viene abajo con la presencia del fuego. Eso es lo que podríamos recomendar como sistema de seguridad contra el fuego para la sala de resonancia magnética, principalmente para la jaula de Faraday. Ok. Dice, ¿qué características fundamentales debería tener la puerta y las ventanas? Marcos de acero inoxidable, principalmente marcos de acero inoxidable, principalmente que no requieran requisitos
de obra civil, sino que la puerta y la ventana se instalen directamente sobre la jaula de Faraday. Por lo que comentaba también durante la presentación, si yo como fabricante de jaulas de Faraday le pido a una constructora que instale los soportes y yo después instalo mi puerta, el dueño del sitio tiene problemas con la puerta, nunca va a saber si el problema se genera por el que instaló el soporte o porque la puerta no funcionaba. Entonces, lo ideal es que la puerta y la ventana de RF siempre se instalen directo sobre la jaula de Faraday, que los materiales sean acero inoxidable, que tengan mallas de cobre interior, que permitan buenos sellos, ojalá que la ventana tenga vidrios de seguridad por ambos lados, con doble malla de cobre interior, con burlete acústico, para detener el ruido y que el ruido no pase hacia la sala de control donde está el tecnólogo. Si es que esa persona que hizo la pregunta específica tiene más consultas como acerca de la especificación técnica específica de una puerta de jaula de Faraday o de ventana, que me contacte más adelante o por correo, y encantado le mando la especificación técnica al detalle de lo que debe contener una puerta y una ventana. Dice, si fuera un MRI de 3 Teslas y la línea de 5, no sé cómo se pronuncia esto, Gauss, se sale de manera muy importante de la sala, 3 metros aproximadamente, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Blindaje electromagnético o una propuesta de instalación? O sea, es que si tienen otras opciones, buscar otras opciones para no tener que invertir en el blindaje. Si el sitio está muy condicionado y no hay más lugares donde instalar, lo más óptimo es hacer un buen cálculo de blindaje para revisar cuál es la cantidad que tengo que instalar, calcular el precio primero y calcular también el peso que ese blindaje le va a otorgar a la estructura de la obra civil. Entonces, eso sería lo importante. Pero sí, si es un 3 Tesla, hay un montón de equipos de 3 Teslas que hemos instalado, y en la gran mayoría, como las líneas salen bastante más que en un 1.5 de la sala, la gran mayoría de los equipos de 3 Teslas tienen blindaje magnético, así que esa sería la mejor respuesta. Ok. Dice, ¿qué es más recomendable para la jaula? ¿Cobre o aluminio? Como lo dije en la misma presentación, Cobre. lo ideal es el cobre, es el material conductor eléctrico por esencia. Si bien, por ejemplo, el aluminio también se utiliza como conductor porque es más liviano y se utiliza en cables de alta tensión, si no está recubierto, si no está bien trabajado, el aluminio queda expuesto al aire y su proceso de oxidación ya empezó. A diferencia del cobre, que es un proceso de oxidación que es mucho más lento, y pese a todo, si es que el cobre ya comenzó un proceso de oxidación por humedad o lo que fuera, sigue manteniendo una muy buena calidad de conductor eléctrico, la que el aluminio pierde por un tema de que se sulfata. Entonces, la respuesta es cobre. ¿Sí? ¿De qué grado es el retardante en el que se impregne a las maderas? ¿Cuánto tiempo es esperable que resista el fuego? Creo, Es que hablabas que con respecto las normas son lo... bastante distintas, pero creo que el equivalente, por lo menos en Chile, creo que era un F80. Si quieres, ese es un dato bien técnico del material del impregnante que usamos al fuego, y lo tendría que revisar para ver cuál es el resultado. Como el dato duro no lo tengo ahora a mano, pero Okay. es una muy buena pregunta. Ahora te pregunto yo, ¿tenés por casualidad, David, algo que nos puedas compartir para que nosotros podamos mantenerlo en nuestra biblioteca sobre ABC para lo que son instalaciones, recomendaciones, generalidades que nos puedas enviar para nosotros entonces subirlo a nuestra biblioteca? Y aquí todos los que estuvieron presentes y todos aquellos que la van a volver a escuchar, o bien que no tuvieron oportunidad para verla, porque realmente nosotros las dejamos grabadas para que cualquier persona la pueda ver, entonces también puedan consultar esto, porque creo que todas tus recomendaciones han sido súper importantes, especialmente cuando vamos a hacer especificaciones para los proyectos. Ningún problema, yo te voy a pasar algunos documentos que son manuales de requisitos de preinstalación. Es un manual bastante amplio porque los requisitos de preinstalación para una jaula y para los elementos son bastante extensos. Entonces, en ese manual las personas van a poder identificar cómo debe ser la preparación del sitio antes de recibir la jaula, cuáles son las preparaciones del sitio que se hacen después de que ya se cierra la jaula, se instala el resonador y se comienzan a conectar los distintos servicios.
y además algunas especificaciones técnicas con respecto a las materialidades de la jaula, las materialidades de la puerta, etcétera, etcétera, que como hicieron ahí algunas preguntas, creo que pueden ser bastante importantes para la hora de especificar el producto dentro de sus proyectos, o de revisar cuál es el tipo de producto que yo necesito, y que se ajusta a mi presupuesto, al espacio, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, creo que hasta aquí llegaron las consultas, agradecerte de antemano, perdón, agradecerte siempre por haber compartido toda esta experiencia que has tenido durante tantos años y de hecho darnos una visión global tanto de la parte civil, eléctrica, la mecánica, la parte arquitectónica y que a veces no conocíamos, porque yo te digo, he diseñado una resonancia y escuchándote ahí en mi cabeza decía, esto lo consideré, esto. Entonces, realmente ese es el objetivo de este tipo de conferencias que nosotros tratamos de aportar conocimiento para todos los profesionales. Entonces, gracias David, de veras espero la información y a todos los que nos han acompañado, también recordarles nuestro próximo curso de instalaciones eléctricas en el área de atención de salud, hospitales y centros ambulatorios. El curso inicia el martes 6 de octubre, tiene una duración de 30 horas. Los horarios van a ser martes y jueves de 6 a 8 p.m., que es hora Costa Rica, y el cupo es de 25 personas. Se puede cancelar en línea por medio de nuestro sitio web o también por transferencia, los que pueden hacer transferencias. Los invitamos a que vean toda la información en nuestro sitio web, acoaicr.com, o escribirnos en nuestras redes sociales o a través de nuestro ya me trabé, a través de nuestro correo info@coaicr.com o el WhatsApp, el 506-2273-0416 y ahí podemos enviarles toda la información. Y recuerden acompañarnos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias, David, y a todos los países que estuvieron con nosotros. Gracias, generalmente nos siguen de toda América Latina. Muchísimas gracias y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo webinar. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien.